Bien, ya avanzamos en otro tema muy interesante porque estamos siendo testigos de una discusión realmente importante, la recuperación, por ejemplo, de Europa luego de o durante esta pandemia. Para conversar respecto de esto que está sucediendo estos días en la Unión Europea, estamos en contacto hasta ahora con Paulina Astroza, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por este contacto y me gustaría saber inmediatamente qué está pasando, porque esto es noticia en desarrollo, ¿no? Están en discusiones ahora de un fondo de recuperación en la Unión Europea en medio también de un contexto muy complejo. Ellos pensaban en muchos países que habían pasado lo peor, pero se está observando en algunos lugares varios focos de rebrote. Se está hablando ya de una segunda ola y en medio de eso se dan estas discusiones de apoyo financiero dentro de la Unión Europea. Mira, están en desarrollo que segundos antes de empezar a conversar contigo, estaba Ujú. mirando la última información porque hace 4 días ya llevan reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, Ujú. donde están discutiendo este plan económico de recuperación, justamente por lo que tú decías, para poder enfrentar los efectos negativos que está causando, que siguen causando y que las proyecciones son bastante negativas para toda Europa en el muy corto tiempo, Ujú. y además la discusión que ellos tienen respecto a lo que es el presupuesto plurianual que correspondía justo este año discutir, y que es una discusión que también es muy compleja, tradicionalmente ha sido compleja, más aún ahora que no está el Reino Unido y que era uno de los contribuidores netos al presupuesto de la Unión. Entonces, se han juntado por un lado esa discusión, que hubo una reunión en febrero, fue bastante agria, estaban peleando ahí por cuántas décimas más menos debía ser el presupuesto, cuando se les viene la pandemia y con los efectos tan negativos, sobre todo para algunos países del sur, que surgen propuestas que ya han sido aprobadas, pero viene este otro plan. Y este otro plan, para poder ser aprobado, requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. Y ahí es donde la Unión Europea se ha dividido y no estarían llegando a acuerdos, salvo que hubiera alguna novedad ahora en las próximas horas, pero hasta el momento las negociaciones han sido muy, muy difíciles, justamente para aprobar el presupuesto, además de este plan de recuperación, entre otros varios temas que tienen una tormenta perfecta a Europa sumido verdaderamente en una crisis. Doctora, acá hay varias cuestiones que son históricas, más allá de la pandemia incluso, ¿no? Se habla de préstamos que son con cifras estratosféricas. Estaba viendo 750.000 millones de euros, por ejemplo, una cifra que no se había comentado nunca, por lo menos, que no se había pedido. Pero además también en la previa de esta importante reunión, la canciller alemana decía, probablemente aquí no va a haber acuerdo. O sea, ya antes de entrar a la reunión decía o sugería la posibilidad de no llegar a un acuerdo por un tema de cifras, por la ayuda que los más grandes deberían entregarle a los estados más pequeños, más desfavorecidos. Incluso no es un tema de los estados más grandes, porque Alemania, que es el estado más grande, Ujú. Angela Merkel cambió su posición, una posición tradicional que había tenido Alemania respecto a este tema, siempre de ser más restrictiva respecto a cuánto poner sobre la mesa. Ujú. Sin embargo, Angela Merkel en esto ha sido una líder importantísima en Europa, y hace un par de semanas atrás, junto a Emmanuel Macron, que son como el núcleo duro de la Unión Europea y tradicionalmente son los que empujan la integración, ellos ofrecieron un plan de 500.000 millones de euros para este fondo de recuperación. Ajá. Primera vez que lo plantea Angela Merkel de esa manera, e incluso llamando al resto de los estados a ser solidarios en relación a los estados del sur. Y esto evidentemente nos recuerda la crisis anterior del euro, donde la posición de Alemania fue justamente todo lo contrario y Angela Merkel fue bastante criticada. Ahora, ese monto, los 500.000 millones de euros, fue aumentado en la propuesta que hace la propia Comisión Europea a los 27 estados y lo aumenta a estos 750.000 millones que tú hablabas, que es el Fondo de Recuperación. Ahora, una parte está pensada para que sean subsidios, es decir, que sean transferencias directas sin retorno, y en el cual se inviertan en los estados y se afronte el impacto económico que está implicando y va a implicar, sobre todo para países que viven, por ejemplo, el turismo y que empieza el verano,
y el turismo no va a poder funcionar como tradicionalmente lo ha hecho. Y por otro lado, una parte que sean préstamos, con condiciones evidentemente no tan duras como fueron los préstamos o el rescate que se hizo en la crisis del euro, pero en definitiva que tenga un cierto retorno. Ahora, eso es justamente la pelea que hay un sector de países, que son los llamados países frugales, que está liderado fundamentalmente por Países Bajos, sí. Pero también hoy día hoy día son 5, eran 4, hoy día ya se sumó además Finlandia, está Dinamarca, Austria y Suecia, y que ellos lo que quieren, por un lado, es disminuir todos estos montos, que no sean tan amplios, y en segundo lugar, que la condicionalidad, sobre todo para los préstamos, vaya unida a un compromiso de reformas, tanto en el mercado laboral, como también en lo que significa todo lo que tiene que ver con pensiones en los países a los cuales se vaya en ayuda. Y eso los países del sur dicen por ningún motivo, nosotros no nos tienen por qué decir un tercero lo que tenemos que hacer, y para esto, por lo tanto, la negociación ha sido tan tremendamente dura, y sin entrar en otros detalles, que la verdad llegamos a que algunos han planteado que para poder hacer uso de estos dineros, sea subsidio, sea préstamo, además se debe cumplir con el Estado de Derecho. Y ahí entras en un tema con dos países fundamentalmente, que es Polonia y Hungría, que dicen no nos tienen por qué hacer esa condicionalidad, nosotros hacemos y cumplimos el Estado de Derecho de nuestra manera. Entonces, por eso que las peleas han sido, estas negociaciones han sido tan duras estos 4 días en esta cumbre. Así es, doctora Paulina Astroza, vamos a estar conversando esta semana sin duda de estas negociaciones. Le agradecemos su participación acá en Semana 24. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.